Hola chicos, bienvenidos a Planeta Fútbol. Yo soy Khalil y antes de arrancar con el tema del video, quiero recordarles que se pueden suscribir al canal con la campana de notificaciones activada. También me pueden ir a seguir en las redes sociales, que las encuentran en la descripción del video, por supuesto. Ahora sí, arrancamos. Bolivia o Perú, ¿quién tuvo la mejor convocatoria para la siguiente fecha de eliminatorias rumbo al Mundial del 2026? Pues si analizamos y hacemos el uno por uno, vemos algunas diferencias entre la convocatoria de estos dos países, ya que recordemos que Perú estará recibiendo a Bolivia en la siguiente fecha de eliminatorias, que se estará jugando el 20 de marzo, un partido muy importante para ambas selecciones. Pero ya volviendo en el tema, hay varias diferencias entre la lista de convocados. ¿Cuál es mejor? Pues lo veremos a continuación. Empezaremos analizando primero los porteros de la selección boliviana de fútbol y luego los porteros convocados a la selección peruana. Empezando con Bolivia, tenemos al primer portero, el cual será Guillermo Vizcarra, ya que tuvo un buen papel con su nuevo equipo, el Alianza Lima de Perú, ya que fue fundamental para los partidos de Libertadores del equipo peruano. El segundo portero de Bolivia es Rodrigo Vanegas, guardameta que juega en el fútbol boliviano en The Strongest, que últimamente tiene un buen desempeño con el equipo atigrado. Y por último tenemos a Braulio Uraesaña, que juega en el fútbol local en la liga boliviana con Blooming. De los tres que acabo de nombrar, el que más se perfila como titular es Guillermo Vizcarra, ya que Vizcarra es el más sobresaliente de los convocados sin ningún tipo de duda y será titular en la verde en esta siguiente fecha de eliminatorias contra Perú. Ahora, si vemos los porteros convocados de la selección peruana, vemos que se encuentra Pedro Galese, portero de el Orlando City de Estados Unidos. También contamos con la presencia de Carlos Caseda, que lo está haciendo bien con Melgar últimamente. También tenemos la convocatoria de Diego Enríquez, guardameta de Sporting Cristal. Un rendimiento normal, nada fuera de lo común. Se puede llegar a pensar que Carlos Caseda podría ser titular con Perú, ya que lo está haciendo bien con Melgar, pero el que se perfila como titular de los porteros convocados en la selección peruana es Pedro Galese. Ya pasando con los defensores convocados en la selección boliviana de fútbol, vemos a José Sagredo, nivel normal con Bolivia y muestra un nivel normal con Bolívar, nada fuera de lo común. Efraín Morales, jugador de el Atlanta United, que últimamente no es convocado con el primer equipo y posiblemente tenga más minutos con Bolivia, ya que por algo lo tomó en cuenta Villegas. Se estuvo hablando de que tal vez la selección boliviana de fútbol juegue con línea de 5 en el fondo, es decir, con 3 centrales. Ahí podría entrar Efraín Morales. Leonardo Zavala, jugador de el Cancún de México de la segunda división, que vuelve a la selección boliviana después de un año y medio. También tenemos la presencia de Diego Arroyo, recientemente fichado por el Shakhtar Donetsk, que de momento se encuentra jugando con la sub-19 y pronto jugará y debutará con el Shakhtar Donetsk de primera división. Roberto Carlos Fernández, jugador de la Kron de Rusia, de la primera división de aquel país. Un jugador que es fundamental para Bolivia, el lateral izquierdo, que ayuda mucho en el ataque. Luis Aquín, que vive un buen presente en el Mushok Runa de Ecuador, que fue titular en los dos últimos encuentros del equipo ecuatoriano, además anotó un gol. Diego Medina, lateral, que tiene un rendimiento regular con Always Ready, pero será un aporte para la selección boliviana. Yomar Rocha, jugador de Bolívar, que más que todo es convocado pensando en el futuro y a ver si tiene algunos minutos, no creo que sea para nada titular. Otro que tampoco sea titular probablemente es Luis Paz, jugador de Bolívar. Tenemos una incorporación nueva, la de Lucas Macazaga, jugador del Leganés B de España, que tuvo un buen rendimiento con la sub-20 de Bolivia en el sudamericano y fue llamado por sus buenas características en el lado derecho, como lateral por supuesto. Marcelo Torres, un central que últimamente está desaparecido en el Santos en sus inferiores, pero de igual manera es tomado en cuenta por el director técnico Oscar Villegas. En total fueron 11 los jugadores convocados como defensas en Bolivia. Hay bastantes defensores centrales, por lo cual algunos pensamos que tal vez Villegas utilice 3 centrales, es decir, una línea de fondo con 5 jugadores, con 5 defensas.
En esta línea de 5 posiblemente sean titulares Efraín Morales junto con Diego Arroyo y Luis Aquín. Si no, los que se perfilan como titulares son Diego Arroyo y Luis Aquín. El tercer jugador en cuestión, el tercer central, podría ser Leonardo Zabala. Ahora, si pensamos que Oscar Villegas utilizará la típica línea de 4 en el fondo con 2 centrales, los que se perfilan más son Diego Arroyo y Luis Aquín. Ahora, pasando a ver los convocados, los defensas convocados en el combinado peruano, observamos los siguientes nombres: Luis Abraham, jugador del Atlanta United; Luis Advíncula, jugador de Boca Juniors, que no pasa un buen momento con el equipo argentino, pero de todos modos es fundamental para Boca Juniors, ya que recientemente marcó un gol. Es verdad que no está teniendo su mejor nivel, pero para Perú será un gran aporte por el lateral. Continuamos con Miguel Araujo, jugador del Portland Timbers de la Liga de Estados Unidos. También se encuentra Aldo Corso, jugador del Universitario de Perú. Y acá tenemos una convocatoria interesante, la cual es Renzo Garcés, jugador de Alianza Lima, que lo viene haciendo bien en el equipo peruano. Y se perfila como titular Renzo Garcés, ya que hay que recordar que aunque Carlos Zambrano fue convocado con Perú, no jugará el partido contra Bolivia, de la misma manera que Callens, ambos centrales que no jugarán contra Bolivia. Callens no fue convocado por un tema de salud, así que de momento los centrales titulares en Perú podrían ser Renzo Garcés junto con Eric Noriega, ya que sí, el director técnico de Perú, Ibáñez, lo convocó a Noriega en esta ocasión como defensor central. Eric Noriega con muchas chances de ser titular en Perú, junto con Renzo Garcés, por su familiaridad más que todo, ya que ambos juegan en el Alianza Lima de Perú, y la selección peruana no está para arriesgar en el fondo. Continuamos con la convocatoria de Marco López, del Copenhague. Otro que vuelve a la convocatoria es Miguel Trauco, de Alianza Lima. Carlos Zambrano, que fue convocado para Perú, pero no estará jugando contra Bolivia, como dije anteriormente. Ya pasando con los mediocampistas, veremos los mediocampistas de la selección boliviana de fútbol que fueron convocados. En esta ocasión contamos en Bolivia con 7 mediocampistas, los cuales son Ramiro Vaca, que juega bien en Bolivia, jugador de Bolívar; Miguel Ángel Terceros, el jugador más importante de toda la convocatoria para la verde, jugador del Santos; Robson Mateus de Bolívar; Gabriel Villamil de Liga de Quito, que vive un buen presente en el equipo ecuatoriano últimamente, teniendo gol, teniendo asistencias. También tenemos a Boris Céspedes, que juega en el fútbol de Suiza; Héctor Cuellar, que juega en el fútbol local; y por último a Oscar López, jugador que se desempeña como mediocampista en el Mallorca B de España. Si Oscar Villegas piensa armar un mediocampo con 3 jugadores, los titulares se perfilan a ser Ramiro Vaca, Miguel Ángel Terceros y Villamil, sino también podría ser Ramiro Vaca, Miguel Terceros junto con Oscar López. Otra opción bastante buena que ya se vio en Bolivia sería Ramiro Vaca, Miguel Terceros y Robson Mateus. Ahora toca ver los mediocampistas convocados con la selección peruana, donde manejamos los nombres de Pedro Aquino, jugador del Santos Laguna de México. También contamos con la presencia de Catriel Ceballos de Sporting Cristal, que últimamente no está teniendo un buen nivel en el equipo peruano. Anteriormente sí lo tuvo en el año 2024 jugando para Alianza Lima, pero en esta ocasión tenemos a un Catriel Ceballos un poco apagado. Veremos cómo rinde en la selección peruana. También se cuenta con la presencia de Jesús Castillo, jugador del Vicente Club de Portugal. También se encuentra convocado en Perú Sergio Peña, jugador del Salónica FC de Grecia; Piero Quispe, del Pumas de México, jugador con bastante proyección en el combinado peruano. Tenemos la novedad de Oliver Soné, que en esta ocasión el director técnico de Perú, Ibáñez, no lo convocó como lateral, sino como mediocampista, jugador del Burnley de Inglaterra. Continuamos con la vuelta de Renato Tapia, jugador del Leganés de España. Se pensaba que por misma decisión de Tapia no volvería a jugar con Perú, pero el director técnico al parecer lo convocó y lo convenció para vestir la casaca de la selección peruana. Ya pasando con los delanteros convocados en la selección boliviana de fútbol, observamos los siguientes nombres. Eso sí, hay que decir que en esta ocasión Bolivia convocó a poquitos delanteros, solamente teniendo 5. Empezamos con el primero,
el cual es Carmelo Algarañaz, jugador del Calamata del fútbol europeo, que es bastante regular con Bolivia, pero es cumplidor, no tiene un nivel sobresaliente, pero es de mucha ayuda en la delantera. Tenemos a Moisés Paniagua, el jugador joven de Always Ready de solo 17 años. No se espera que Moisés Paniagua tenga muchos minutos o sea titular, pero veremos si Villegas nos sorprende. Lucas Chávez, jugador del Al Tawon del fútbol de Arabia Saudita, que recientemente marcó un gol, su primer gol en la Liga de Arabia, y además fue nombrado como el mejor jugador del partido en el último encuentro del Al Tawon. Continuamos con la presencia de Roller Ferrufino, que a pulso se ganó su convocatoria en la verde, ya que tuvo un buen presente con San José, ahora jugador de Always Ready del fútbol local. Marcó muchos goles, está marcando muchos goles con Always Ready y se lo ganó esta convocatoria a la verde. Y por último contamos con la presencia de Víctor Ábrego, jugador de Universitario de Vinto que juega en el fútbol boliviano. Ahora toca ver los delanteros convocados en la selección peruana. Aquí ya tenemos una gran cantidad a comparación de los delanteros convocados en Bolivia. Empezamos con Gianluca Lapadula, jugador de la Spezia de Italia de la segunda división, que aún sigue tomando en cuenta que aún no puede explotar todo su potencial con el combinado peruano. Paolo Guerrero, una novedad, ya que Paolo Guerrero dijo que se iba a retirar de la selección peruana debido a que quería darle espacio a los jóvenes, pero finalmente vuelve el jugador de Alianza Lima, Kevin Quevedo, que está teniendo un buen presente en el equipo peruano de Alianza Lima. En esta convocatoria observamos a muchos jugadores de Alianza Lima, que de momento es el mejor equipo del fútbol peruano, diría que junto con Melgar. También tenemos a Brian Reina, jugador del Atlético Belgrano de Argentina. Continuamos con la presencia de Edinson Flores, de Universitario de Perú. También contamos con Luis Ramos, de América de Cali. Andy Polo, de Universitario de Perú, que para muchos hinchas está por demás la convocatoria de Polo, ya que últimamente no rinde con Perú y siempre es convocado. También contamos con la presencia de André Carrillo, que está teniendo un buen desempeño en el Corinthians de Brasil, un buen nivel con el equipo brasileño y por ende es tomado en cuenta por el director técnico Ibáñez. Y por último tenemos la gran novedad, la cual es Kenji Cabrera, jugador de El Melgar de Perú, que está teniendo un buen papel en Copa Libertadores de América, ya que el equipo peruano de momento tiene chances de clasificar todavía a la fase de grupos. Me da la impresión de que Kenji Cabrera no será titular en este Perú, pero sí será un suplente y un jugador que hay que recordar que tiene muy buenas características, regateador, es rápido y puede ser de mucho aporte en la delantera peruana contra Bolivia. Esos fueron todos los convocados de cada país, de Perú y Bolivia. Si analizamos ambas convocatorias, debo decir que ninguna es mejor que la otra, están bastante parejas, tomando en cuenta que la selección boliviana de fútbol sí hizo un recambio generacional completa, teniendo jugadores muy jóvenes, ya que Bolivia cuenta con 5 jugadores que tienen 20 años o son menores a 20 años. También Bolivia convocó a 8 jugadores que tienen 23 años o menos, teniendo un promedio total de 25 años, un buen promedio de edad, y se nota el recambio generacional en la verde. Por otra parte, vemos a los jugadores convocados de Perú y vemos que hay un recambio generacional, pero por una parte el recambio no es total, ya que el director técnico Ibáñez sí convocó a caras nuevas, a jugadores jóvenes, pero también llamó a los mismos de siempre que no rinden con la selección peruana, y es por eso que algunos hinchas peruanos se quejan de esto, ya que el promedio de edad de Perú es mayor comparado al de Bolivia. Otro factor para decir que ambas selecciones se encuentran en un nivel similar, hablando de los jugadores convocados, es el club donde juega cada uno de estos jugadores, tanto de Bolivia como Perú. Muy importante recordar que Bolivia está teniendo una convocatoria con el 50% de sus jugadores que juegan en el fútbol extranjero, es decir, que no juegan en la liga boliviana. Esto es un buen síntoma, ya que sabemos que en el extranjero se tiene un mejor nivel. Eso sí, hay que reconocer que algunos jugadores juegan en equipos importantes, como últimamente Diego Arroyo, fichado por el Shakhtar, Miguel Terceros, no es tomado en cuenta en el Santos, pero de todos modos está en el Santos. Después vemos a jugadores de Bolivia que no juegan en equipos tan relevantes, como es el caso de Carmelo Algarañaz, que juega en el Calamata
Hay otros jugadores de Bolivia que juegan en Letonia, en Malta, clubes que no tienen mucho nivel, ligas que no tienen mucho nivel, está bien, juegan en Europa, pero en equipos de orden menor. Por otra parte, si vemos dónde juegan los jugadores convocados a Perú, vemos un nivel bastante similar al boliviano, no les saca ventaja para nada, a excepción de André Carrillo, que juega en la primera división del fútbol brasileño con el Corinthians. También podríamos nombrar a Advíncula, jugador de Boca Juniors del fútbol argentino, que es de buen nivel, se sabe. También se podría destacar a Oliver Soné, jugador del Burnley de segunda división de Inglaterra, una liga que por más que sea de segunda división es en Inglaterra y tiene un alto nivel. Después vemos a los demás jugadores que juegan en ligas de Estados Unidos, en el fútbol local peruano. Hay muchos jugadores convocados de Alianza Lima que juegan en Perú, por supuesto, tienen un buen nivel, pero juegan en el fútbol peruano. También se podría destacar la presencia de Piero Quispe, jugador del Pumas de México. También hay otro jugador peruano que juega en México, el cual es Aquino, pero el nivel de los clubes donde juegan los jugadores bolivianos y peruanos que fueron convocados para esta fecha de eliminatorias que se jugará el 20 de marzo tienen un nivel similar comparando los clubes donde juegan. Tal vez en esta ocasión me podría inclinar un poquito más por Perú, podría ganar un poquito más en este aspecto, pero muy parejos de todos modos. Bueno chicos, ustedes coméntenme qué opinan, cuál de los dos países tuvo mejor convocatoria, Perú o Bolivia. Déjenme su opinión ahí abajo en los comentarios. Eso sí, no importa mucho quién tuvo mejor convocatoria, sino cómo se entienden. Tomando en cuenta que Bolivia tiene muchos jugadores jóvenes que no jugaron juntos, Perú un poco de lo mismo, algunas caras nuevas, los mismos de siempre, pero tendrán que entenderse. Ya se acerca este gran duelo fundamental para ambos equipos, que decidirá mucho en el futuro, decidirá si Perú todavía tiene chances de clasificar al Mundial ganándole a Bolivia, o por otra parte, tal vez Bolivia da la sorpresa y se consolida más en este camino rumbo al Mundial 2026. Déjenme su predicción del ganador de este partido. ¿Quién creen que ganará? ¿Perú o Bolivia? Déjenme su opinión ahí abajo en los comentarios. Eso fue todo por el momento, pero recuerden que se pueden suscribir al canal con la campana de notificaciones activada. También me pueden ir a seguir en las redes sociales que las encuentran en la descripción del video, por supuesto. También no olviden dejarme algún comentario sobre el tema del video ahí abajo, que los estaré leyendo a todos. Esto fue Planeta Fútbol y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao chicos.